Es un placer, nos dice, ver tanta gente aquí a pesar de la lluvia. Ahora, nuestros amigos de otros países comprenden por qué Irlanda es un país tan verde. Pues así es. Toda la vida me he ocupado en la educación primaria. Tengo 2 hijos, los 2 ya casados, y tengo 6 hermosos nietos. Soy viuda y desde que me he jubilado he trabajado como voluntaria en mi parroquia en Fox Rock, en Dublín. En los años 80 he tenido el privilegio de trabajar como profesora en Sudáfrica. Mi recorrido empezó hace 2 años, cuando me pidieron dar un testimonio sobre mi experiencia en mi parroquia de Fosfork durante una celebración de la Eucaristía para celebrar el 57 aniversario de la parroquia. Los sacerdotes que antes habían servido en esta parroquia habían sido invitados también a celebrar ese aniversario. Al principio no sabía lo que iba a poder decir. Me había asustado un poco, pero luego lo pensé mejor y me di cuenta que nuestra parroquia realmente había recibido una gran bendición, porque habíamos acogido a varios sacerdotes que a través de su ministerio, testimonio, habían ayudado a construir una comunidad que realmente merecía el título de comunidad de fe. Varias han sido las ocasiones en las que he asistido, experimentado el amor de Jesucristo a través de la actuación de esos sacerdotes. Como parroquiana laica, he pensado que había que reconocer de alguna manera esa dedicación, y hoy estoy aquí delante de ustedes participando en este 50 Congreso Eucarístico Internacional y darles así mi testimonio del ministerio sacerdotal al servicio de la comunión. Es para mí un honor el poder estar aquí, pero estoy muy nerviosa y me estoy mojando porque llueve. Pero sé que, pensando en lo que acabo de vivir en estos últimos días, estoy con ustedes, que son amigos. Lo que les voy a decir seguramente podrá reflejar su propia idea de sacerdocio. Yo les voy a contar mi experiencia, el trabajo, el ejemplo, el talento, la compasión, los muchos y muchos sacerdotes y fieles que he tenido el privilegio de encontrarme y conocer, y a través de su ministerio me han enseñado la presencia de Dios. Estos sacerdotes me han ayudado a recorrer mi camino de fe, han reforzado mi fe en Dios y me han dado la esperanza en momentos difíciles. Muchos de estos sacerdotes ni se dan cuenta de las consecuencias de sus palabras, de sus actuaciones, ejemplo, testimonio. Con los fieles, con los cristianos con los que viven, mi testimonio quiere asegurar a todos que Dios está realmente con nosotros, está realmente con los sacerdotes. Nos ayuda a encarar nuestra vida. La manera que cada sacerdote hace que Cristo esté presente entre nosotros, ese es el gran misterio del sacerdocio. La noche antes de su muerte, Jesús instituyó el sacramento del sacerdocio, justamente para poder dejar al mundo una línea nunca interrumpida de sacerdotes que pudiera continuar con el sacerdocio, el trabajo que él había empezado. El Señor tenía que hablar de la buena nueva, tenía que bautizar, con ser un cauce de amor, de paz, de curación, y sobre todo iba a tener el poder de hacer que Cristo estuviese presente en la Eucaristía. Cristo vive en el sacerdote
a través de su fidelidad en Cristo. El sacerdote ordenado es el don especial que Dios nos hace a todos nosotros. Ningún mensaje para el día en el año 2010, en el año del sacerdote, en el mensaje el Papa habló del ministerio sacerdotal, diciendo que el sacerdote es un hombre de comunión, abierto a todos, capaz de reunir en una única entidad lo que la bondad del Señor le ha concedido, le ayuda a superar los conflictos, los malentendidos, las dificultades, perdonar las ofensas. Todo ello lo sabemos nosotros, que estamos aquí presentes, pero me refiero a ese aspecto para que podamos recordar el papel particular y único que tiene el sacerdote en nuestra comunidad y en nuestra parroquia. San Juan de Vianney, patrón de los sacerdotes, quiso decir que sin el sacerdote la pasión y muerte de nuestro Señor serían inútiles. Es el sacerdote que sigue la obra de redención en la tierra. Pero ¿de qué nos serviría una casa llena de oro si no hubiese nadie para abrir sus puertas? Y dijo también sobre el sacerdocio, que es el amor del corazón de Jesús. El papel del sacerdote en la parroquia es hacer realmente a Cristo presente durante la celebración de la misa a Cristo. Cuando participamos en la misa del domingo, es el sacerdote que, a través del poder que se le ha atribuido en la ordenación, el que hace posible para nosotros de tener la presencia real de Jesús. El sacerdote anuncia también la palabra de Dios, nos ayuda a comprender el mensaje de Dios, mensaje para nosotros y para nuestra vida cotidiana. Esto debe y debería implicar a todos los cristianos a exhortarnos a vivir una vida cristiana y reflexionar sobre nuestras actuaciones. El sacerdote sigue el ejemplo de Jesucristo, nos ayuda en nuestro camino con el bautismo, con la confirmación, perdonando los pecados, bendiciendo los matrimonios, cuidando de los enfermos. Durante toda mi vida he tenido suerte. Para mí ha sido una bendición encontrar sacerdotes que han demostrado su compromiso con respecto a este ministerio, trabajando para desarrollar el reino de Dios en sus parroquias. Cuando estaba en las escuelas elementales, en la escuela primaria, en un pequeño pueblo, me acuerdo que cada semana el joven sacerdote venía a visitar la escuela y hacía preguntas difíciles a veces a los jóvenes sobre teología, escrituras, y estas preguntas las ponía justamente para ampliar nuestro conocimiento, para alimentar nuestras mentes. Puesto que había un premio a los que contestaban bien, es que cada vez esta competición esperábamos cada semana. En una de estas visitas nos preguntó, ¿cómo sabemos que Dios quiere que confesemos nuestros pecados a los sacerdotes? Era la época en la que el catecismo se aprendía de memoria. La verdad es que este tema era un tema nuevo para mí. Pero nuestro deseo de ganar esa competición nos llevó a reflexionar sobre esta pregunta. Después de un poco de silencio y respuestas algunas raras, me vino una idea y la expresé. Pensé en la parte de la Escritura donde se contaba que Jesús había dado a los sacerdotes el poder de perdonar los pecados. Los pecados que perdonen quedarán perdonados y los que no se perdonen pues no serán perdonados.
Comprendí, por lo tanto, que si nosotros debemos saber que nuestros perdonados pueden ser perdonados o no, había que contarlos al representante de Dios en la tierra, al sacerdote. Gané el premio con esta respuesta. Imagínense mi alegría. No sé si habrá sido el sacerdote o el Espíritu Santo que me inspiró, pero aquel sacerdote sigue inspirándome a través de su compromiso que me lleva a vivir la palabra de Dios. Siempre le doy las gracias a ese sacerdote porque ha despertado en mí las ganas de saber cuál es la verdad y de estudiar. Hace unos cuantos años, un domingo en misa en mi parroquia, el sacerdote empezó la homilía anunciando lo siguiente: Dios les ama y no lo pueden cambiar, eso es así. Hizo una pausa y luego volvió a repetir la frase: Dios os ama y no hay más remedio, eso es así. La potencia de esa afirmación entró en mí y mientras seguía explicando el amor de Dios hacia nosotros, me di cuenta que algo profundo estaba ocurriendo en mí, que estaba cambiando mi vida. Hubiera tener que haberlo sabido mucho antes, pero había sido educada en un clima donde Dios se presentaba como alguien del que había que tener miedo, que solo era bueno con los que se portaban bien. Luego, para mí era difícil convencerme de la verdad de esa afirmación. Pero aquel domingo, esa frase inicial de la homilía borraron todas mis dudas. Y por primera vez en mi vida me di cuenta de que Dios me amaba a pesar de todo. Y esta verdad tuvo una influencia enorme en mi vida a partir de entonces. Hace 14 años, más o menos, una tarde, en el mes de enero, recibí una noticia terrible. Mi marido había muerto. Había ido a trabajar aquella mañana después de las vacaciones de Navidad, pero luego, mientras los amigos, la familia, todos juntos compartíamos este dolor tan grande, el sacerdote se ofreció para acompañarnos al hospital, donde estaba el cuerpo de mi marido. Mi hija, desesperada, pensaba que no podría entrar en aquella habitación. Y su miedo era tan fuerte, su dolor era tan fuerte, yo no sabía qué hacer. El sacerdote la cogió y le dijo algo, no sé qué, pero le dijo algo y la calmó. Nos calmó a todos con sus palabras. Nos dio la fuerza para encarar aquella situación tan difícil. Luego, cuando le pregunté a mi hija, a él qué le había dicho a mi hija, me dijo, no le he dicho nada. Pero yo sabía en mi corazón que fue gracias a la presencia de aquel sacerdote que la paz de Jesucristo entró en aquella habitación y nos había ayudado a encarar aquella situación tan difícil. He tenido una experiencia muy positiva con los jóvenes amigos de mi hija, que a su matrimonio iban a felicitar a los sacerdotes por la homilía. Muchos jóvenes iban a ver al sacerdote para felicitarle por la homilía. Ese sacerdote había establecido una relación muy importante con un grupo de jóvenes que realmente no frecuentaban la iglesia, no iban a misa, pero el amor de Dios sigue obrando. Ese sacerdote sigue ofreciendo su ministerio con un gran talento a las jóvenes familias que representan un gran futuro de nuestra iglesia. La semana anterior a la fiesta de San Patricio, por la mañana estaba en misa en mi parroquia. Había un grupo de niños de la escuela local que habían venido a misa para celebrar al santo protector de la escuela.
Durante la homilía, el sacerdote habló con esos jóvenes y veíamos que esos jóvenes estaban recibiendo todo lo que el sacerdote decía. Después de la comunión y antes de la bendición final, el sacerdote les dijo que se sentaran, que cerraran los ojos y que imaginaran que Jesús en aquel momento les estaba dando las gracias. Luego hice una pregunta. ¿Por qué Jesús les está dando las gracias? Como miembro adulto de la congregación, yo encontré en ese ejercicio una manera estupenda para penetrar en la relación con Dios, para profundizar en ella. Puedo imaginar los milagros que han ocurrido en los corazones de esos niños. Se han mojado los papeles que tengo, dice. Leo con dificultad. Les podía dar otros muchos ejemplos sobre el ministerio generoso del amor de Dios que he vivido. He escuchado muchas homilías que me han inspirado en mi vida, a veces homilías difíciles. Mi experiencia de la Biblia se desarrolló en directo gracias a los sacerdotes expertos en Biblia. He tenido el privilegio de trabajar junto con sacerdotes con gran talento musical que ha permitido tener unas liturgias maravillosas. Sacerdotes perfectos para los jóvenes, que ha permitido también alcanzar parroquias y comunidades donde las dificultades eran mayores con respecto a las nuestras. Seguramente todos recordarán algún momento especial, particular, cuando han sentido el poder de Dios a través de las palabras de un sacerdote. Damos gracias a Dios por esos sacerdotes y rogamos de que siga enviando tantos sacerdotes como estos para que puedan cuidar de todas nuestras necesidades espirituales. Esto ha sido una experiencia para todos nosotros inolvidable. Y tenemos que reconocer que todos estos sacerdotes ejemplares, junto con nuestras comunidades, han sufrido profundamente a causa de las revelaciones recientes de abusos sexuales hechos por sacerdotes, y los sacerdotes y fieles han sufrido terriblemente al ver y considerar esas actuaciones. Ellos ahora deben de encarar las acusaciones, las críticas de la prensa, el hecho de que las vocaciones hayan disminuido, menos gente va a misa. Creo que las estructuras jerárquicas hubieran podido sostenerlos más. Muchos sacerdotes tienen la suerte de recibir la ayuda, sostén por parte de sus familias. Otros muchos sacerdotes estupendos sufren solos y tienen una tristeza inmensa. Como Iglesia, pueblo de Dios, tenemos que tener conciencia de la dificultad del ministerio sacerdotal en este momento. Como comunidad de fe sabemos que sin el sacerdote no hay Eucaristía. El arzobispo Miller nos lo dijo. Debemos de ser concretos y garantizar que nuestros sacerdotes que siguen implicados en el ministerio sean sostenidos por nosotros. Podemos y debemos hacerlo. Lo podemos hacer de varias maneras, ante todo a través de la oración, pidiendo a Dios que les dé la energía, el coraje, la perseverancia, para que puedan seguir en sus comunidades, en la alegría, en la oración. Nosotros también podemos ser miembros activos en nuestras comunidades parroquiales, compartiendo nuestros talentos con nuestra familia en la fe. Podemos sostener a los sacerdotes como sostenemos a nuestros amigos y familiares, ayudándolos en los esfuerzos, reconociendo su talento y siendo comprensivos con respecto a sus errores. Y ahora quisiera lanzar un llamamiento a los obispos que son pastores de sus rebaños diocesanos y a todos los líderes de nuestra Iglesia Madre, para que sostengan de la manera más fuerte a sus sacerdotes
aunque no tengan las estructuras para ofrecer ayuda a todos los sacerdotes que luchan cotidianamente, puesto que conllevan el amor de Cristo a su pueblo. En la Lumen Gentium se habla sobre la relación del obispo y sus sacerdotes, y lee, cita: los sacerdotes miren a sus obispos como padres y obedézcanlos con respeto, y los obispos que consideren a los sacerdotes como sus colaboradores e hijos, amigos, como Cristo los llamó a sus discípulos, amigos, y no servidores, no siervos. Fin de la cita. En el espíritu de estas palabras pronunciadas por nuestro Santo Padre, el Benedicto XVI, que es una verdadera ayuda para los sacerdotes comprometidos, tiene que ser por nuestra parte, laicos, momento tan difícil. Recordamos la promesa que Jesús hizo a sus discípulos cuando estaban perdidos. En el cenáculo les prometió enviarles el Espíritu Santo para que los guíe en su vida. Aquella promesa está viva hoy también como en aquel momento, para todos, sacerdotes y laicos. Nos da la esperanza de que Cristo va a seguir siempre con su Iglesia. Tenemos que estar abiertos al Espíritu Santo, que opera dentro de cada uno de nosotros para tratar de discernir lo que Dios nos dice con respecto al sacerdocio en el mundo contemporáneo. Nosotros seguimos rezando por las vocaciones sacerdotales, utilizando las palabras del Papa Benedicto XVI. La oración es la primera forma de dar testimonio que despierta las vocaciones. Pero también esperamos que el testimonio de los sacerdotes que son fieles a su misión pueda también animar a otros jóvenes a seguir su ejemplo. El futuro de la Iglesia Católica tiene que ser buscado en sacerdotes buenos, personas buenas que quieren vivir el mensaje de la fe, el evangelio de la fe, de la esperanza y del amor, guiados por el obispo, propio pastor y maestro, los laicos en las parroquias, trabajando juntos con sus sacerdotes en las parroquias, ayudándose recíprocamente en esta obra de difusión del reino de Dios, que puedan ser modelo de iglesia, porque Cristo vino para todos nosotros y juntos podemos afrontar el futuro en el cual el ejemplo de servicio, compromiso, misión va a convencer a los que están a nuestro alrededor de que esta es la verdadera iglesia, la iglesia fundada por el mismo Cristo. En fin, hay una anécdota que se refiere a un sacerdote que llegó a su nueva parroquia, quería crear un consejo parroquial con todos los distintos ministerios. En ese periodo le preguntaban las personas que querían participar cuál podía ser el rol en esa parroquia activa, rica, con tantos laicos. Nadie le daba una respuesta. Insistía pidiendo una respuesta y al final le dijeron: Padre, nosotros lo que queremos es que usted esté con nosotros. Entonces este sacerdote se dio cuenta de que el único rol que tenía que tener en esa comunidad era estar con ellos, acompañarlos en ese viaje, que esté Cristo presente en ellos, para ellos, en aquel símbolo hermoso. Como dijo el obispo Müller, el sacerdote puente que une a los sacerdotes con Dios. Además, hubiera podido llevar a Cristo a ellos, utilizando las palabras del Papa Benedicto, hubiera inducido a responder la vocación universal a la santidad. El testimonio más eficaz que puede dar un sacerdote es el estar con su rebaño. El sacerdote es el que tiene la tarea específica de servir a sus pueblos, a sus cristianos, en su discernimiento, en la llamada de Dios
en base a la llamada, con las necesidades de su tiempo, que pueda trabajar en la salvación de la Iglesia, así todos los aquí sacerdotes y obispos presentes y a todos los que siguen irradiando con alegría la misión de Cristo. Yo les digo, sacerdotes, obispos, nosotros necesitamos solamente que ustedes estén con nosotros. Muchísimas gracias.